Bienvenido a la 64ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a recorrer y mostrar los elementos de una matriz utilizando el ciclo for. Al trabajar con matrices es necesario tener acceso a cada uno de sus elementos de manera automatizada, ya que de esta manera podemos manipular y trabajar con la información contenida dentro de las matrices. Para esta situación podemos apoyarnos del ciclo o bucle for, el cual nos permitirá automatizar el acceso a la información contenida dentro de cada fila y columna de una matriz. Veamos cuáles son las alternativas que tenemos cuando utilizamos el ciclo o bucle for para poder manipular o bien acceder a los elementos contenidos dentro de una matriz. La primera alternativa con la que contamos es cuando queremos mostrar en pantalla a través de impresiones el contenido de los elementos de una matriz, pero en este caso lo hacemos fila a fila. Veamos cuál es este comportamiento. Del lado del código yo ya tengo una matriz previamente creada a la cual he nombrado matrix y posteriormente podemos ver que tenemos tres listas anidadas. Eso quiere decir que yo cuento con una matriz de 3×3, es decir, 3 filas y 3 columnas. Posteriormente tenemos un ciclo o bucle for, el cual ya sabemos cómo trabaja. En primer lugar, necesito un objeto iterable y en segundo lugar, necesito una variable, donde iré almacenando de manera temporal el elemento que vaya encontrando en cada iteración. Y finalmente aquí tenemos una impresión en pantalla, es decir, un print, el cual imprime el contenido de dicha variable que yo le he asignado a mi ciclo o bucle for. En este caso yo he nombrado a esta variable row, debido a su traducción al español que significa fila. Veamos cuál es el comportamiento. Cuando nosotros comenzamos a ejecutar esta línea de código, lo que hace el programa es, en primer lugar, colocarse en la primera fila disponible de nuestra matriz. Recordemos que cuando hablamos de matrices, lo primero a lo que tenemos que hacer referencia es a las filas y posteriormente haremos referencia a las columnas. En este caso, ante su primera iteración, lo que hace nuestro programa es tomar todo el elemento que encontró en dicha posición, que en este caso es la primera lista que contiene el número 1, el número 2 y el número 3, que es lo mismo que estamos viendo en esta parte, y posteriormente lo va a almacenar de manera temporal dentro de la variable row. Así, cuando pase al cuerpo del for y le indiquemos que tiene que imprimir el contenido de dicha variable, bueno, lo que nos va a mostrar es precisamente esta lista, lo que está en dicha posición de nuestra matriz. Aquí es importante mencionar que nos lo está mostrando entre corchetes porque recordemos que cuando nosotros mandamos a imprimir todo el contenido de una lista, bueno, lo que hace Python es mostrarlo precisamente en un formato de lista, es decir, entre corchetes para que nosotros estemos conscientes que lo que tenemos aquí es una lista. Posteriormente, cuando se ejecuta esta línea, bueno, lo que hace nuestro ciclo for es regresar nuevamente a verificar si puede hacer otra iteración. En este caso, por supuesto que puede hacer otra iteración, ya que tenemos otra posición dentro de nuestra matriz. Ahora le toca el turno a la lista que contiene los números 4, 5 y 6, que es precisamente esta parte que tenemos aquí. Ahora, una vez que haya hecho esto, bueno, nuevamente regresa a la impresión en pantalla o bien ingresa al código de nuestro ciclo o bucle y manda a imprimir el contenido de dicha variable, que en este caso es precisamente la segunda lista anidada. Y nuevamente regresa al ciclo o bucle for para poder verificar que en efecto puede hacer otra iteración. En este caso, bueno, tenemos otra posición la cual puede recorrer. Nuevamente toma toda esta lista y la guarda de manera temporal dentro de la variable row. Así, cuando nosotros le indiquemos que tiene que imprimir en pantalla el contenido de dicha variable, bueno, lo que nos mostrará es precisamente esta lista. Si te das cuenta, esto se parece mucho a lo que hicimos en el video anterior. La gran diferencia y ventaja que tiene esta forma es que cuando nosotros nos enfrentemos a listas que, por ejemplo, tengan 1000 filas y 1000 columnas, bueno, nosotros no tenemos que hacerlo de manera manual. Simplemente con 2 líneas de código podemos mostrar todas las filas que contiene nuestra matriz y por supuesto mostrarla a través de pantalla en formato de matriz. La segunda alternativa que tenemos cuando trabajamos con matrices utilizando el ciclo o bucle for es precisamente mostrar a través de pantalla o bien tener acceso a los elementos de una matriz, pero en este caso uno a uno. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es imprimir en pantalla cada uno de estos elementos, pero en formato de columna. Veamos a qué me refiero. Tal cual lo acabamos de explicar, esta primera línea de código lo que hace es ubicarse en la primera posición disponible referente a las filas. Recordemos, cuando hablamos de matrices, en primer lugar nos referimos a las filas. Una vez que hayamos hecho esto, podemos apreciar que aquí tenemos un segundo ciclo for dentro del primer ciclo for. A esto se le conoce como ciclos anidados. Un ciclo anidado básicamente es un ciclo dentro de otro ciclo. ¿Por qué vamos a usar ciclos anidados?
Bueno, esta situación es por lo siguiente. Como puedes darte cuenta, este primer ciclo o bucle for lo que hace es colocar un índice en la primera posición disponible de nuestra matriz, referente a las filas, es decir, acaba de acceder a la primera posición, que contiene el 1, el 2 y el 3. Y a su vez, recordemos que esta fila tiene columnas, es decir, también tiene posiciones. Ahora, para eso voy a utilizar este segundo ciclo for. El primero, que es el que acabamos de utilizar, se va a encargar de recorrer las filas, mientras que el segundo ciclo o bucle for lo que va a hacer es recorrer las columnas, así es que sitúa un segundo índice. De esta manera, este ciclo o bucle for, si te das cuenta, le estamos indicando que como objeto iterable va a tener la variable row, la cual contiene precisamente toda la primera fila, que es el 1, el 2 y el 3, y posteriormente va a situar su índice en la primera posición disponible del objeto iterable. En este caso, el objeto iterable es la fila. Por ende, lo que va a almacenar en la variable element, que hace referencia al elemento, es precisamente el elemento que ha encontrado en dicha posición, que en este caso es el número 1. Una vez que ya tiene almacenado ese valor dentro de la variable element, lo siguiente con lo que se encuentra es precisamente con la impresión en pantalla, es decir, con un print de dicha variable. En este momento, la variable element vale 1. Entonces, por ende, lo que vamos a ver en pantalla es precisamente el número 1. Ahora, como estamos mandando imprimir en pantalla únicamente con un print, bueno, lo que hace el programa es que para la siguiente impresión en pantalla, el siguiente elemento se va a imprimir en la parte inferior de este valor, que es el número 1. Vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso, recordemos que un ciclo o bucle for no termina su ejecución hasta que ya no tiene posiciones que recorrer. Entonces, aquí aún tenemos dos columnas más que recorrer. Por ende, este for no termina su ejecución. Regresa a la sintaxis del for, donde precisamente va a comprobar si puede hacer otra iteración. En este caso, bueno, el índice sí se puede recorrer a la derecha, con lo cual obtenemos ahora el número 2. Así es que nuevamente viene la impresión en pantalla, donde precisamente vemos el 2. Nuevamente, bueno, regresa aquí al for para poder avanzar una vez más el índice. Ahora tiene el número 3, mismo que se almacenará en la variable element. Así, cuando vaya a la impresión en pantalla, bueno, lo que nos va a generar es el 3. Una vez que ha hecho esto nuestro print, bueno, podemos ver que el for ya ha terminado todas las iteraciones que tenía disponibles, y hablo específicamente de este for. Sin embargo, si te das cuenta, este for de aquí, que es el primer for, todavía tiene iteraciones que realizar. Entonces, pues básicamente lo que hace es que regresa ahora al primer for, porque este ya terminó su ejecución. Y lo que hace, bueno, simplemente brinca a la siguiente posición, donde nuevamente va a almacenar toda la lista que acaba de encontrar, que es la correspondiente al 4, 5 y el 6. Una vez que ha almacenado esa lista dentro de la variable row, bueno, pasa al siguiente for. En este for, el objeto iterable ahora es la lista que contiene el 4, el 5 y el 6. Así es que va a poner un índice en la primera posición correspondiente a la columna. Y lo que se encuentra es el número 4. Por ende, este número 4 lo va a almacenar de manera temporal en la variable element. Así, cuando vaya a la impresión en pantalla, bueno, lo que vamos a obtener es el 4. Y bueno, así sucesivamente va a hacer este tipo de recorrido, o bien va a tener este comportamiento hasta llegar al último elemento disponible de la matriz. Aquí yo no he agregado los demás números que se tenían que imprimir por cuestiones de espacio, pero sí es importante que tengamos en cuenta que todos los números que van desde el 1 hasta el 9 se van a imprimir en pantalla uno tras otro en la parte inferior de cada último elemento. Finalmente veamos la tercera alternativa que tenemos cuando trabajamos con matrices utilizando el ciclo o bucle for. En este caso, ¿qué es lo que sucede si yo quiero acceder y por supuesto mostrar a través de pantalla elemento a elemento tal cual lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, pero en este caso yo no quiero que aparezcan en formato de columna, sino quiero que aparezcan en formato de matriz, pero no quiero que aparezcan este par de corchetes que me indican que son una lista? Bueno, para ello, nuevamente vamos a apoyarnos del ejemplo anterior, donde teníamos un ciclo o bucle for anidado, es decir, utilizamos un primer for para las filas y un segundo for para las columnas. La única diferencia es que aquí he colocado el mismo print que se encarga de mostrar en pantalla el contenido de la variable element, pero he agregado el parámetro end. Como recordarás, el parámetro end lo que hace es poder agregar al final de cada impresión en pantalla un carácter, o bien lo que nosotros especifiquemos entre este par de comillas, que en este caso estoy colocando un espacio. Y a su vez, también evita que el print
realice un salto de línea. Y finalmente he agregado otro print. Este print lo que hace es simplemente generar ese salto de línea que yo he omitido, o más bien, que he indicado que no quiero que aparezca en esta parte. Veamos cuál es el comportamiento. En primer lugar, bueno, ya sabemos que se va a situar este for en la primera posición disponible de mi matriz correspondiente a las filas, mientras que el segundo for lo que hace es situarse en la primera posición disponible de las columnas de mi matriz. Posteriormente va a tomar este elemento y lo va a almacenar en la variable element. Ahora va a la impresión en pantalla y por supuesto nos muestra dicho valor que se acaba de encontrar, que en este caso es el número 1. Sin embargo, aquí estamos colocando un espacio en blanco. Este espacio en blanco aún no se ve, pero cuando imprimamos otro elemento, bueno, se va a imprimir justo en esta parte más bien al costado derecho del número 1. Sin embargo, aquí también no va a haber un salto de línea, porque como te comento, con el parámetro end lo estamos quitando. Bien, una vez que ha hecho esto, bueno, no pasa a este print porque este for aún tiene iteraciones que realizar. Entonces lo que hace es regresa a esta parte, brinca a la siguiente posición y obtiene el número 2. Regresa al print y como te lo comentaba, bueno, genera o coloca aquí el número 2 y si te das cuenta aquí está el espacio, además de que no realizó ningún salto de línea. Y bueno, por supuesto que se agregó aquí el espacio en blanco que nosotros indicamos en el parámetro end. Bien, nuevamente regresa a al ciclo for o a la sintaxis de este segundo ciclo for y bueno, realiza la siguiente iteración. Con lo cual, bueno, nuevamente va a la impresión en pantalla y por supuesto tenemos el número 3. Ahora, este ciclo for, que es este de aquí, ya no tiene más iteraciones, por ende ya terminó su ejecución. Así es que lo que hace es pasar a la siguiente instrucción fuera de este for, que es este print. Con este print lo que voy a hacer es que ya los siguientes elementos que se vayan a imprimir en pantalla ya no se coloquen al costado derecho de estos valores, sino que ahora se impriman en la parte inferior. Veamos qué es lo que hace. Este print, como ya se ejecutó, nuevamente regresa al primer for y bueno, con esto brinca a la siguiente posición correspondiente a las filas y bueno, entra al segundo for donde empieza nuevamente la iteración correspondiente a las columnas. Ahora obtenemos el número 4 que se guarda de manera temporal en la variable element. De esta manera, bueno, cuando se imprime o más bien se ejecuta esta línea de código, podemos ver que el número 4 se ha mostrado en pantalla en la parte inferior. Y bueno, de esta manera va a tener el mismo comportamiento. Cada vez que avance una posición, si te das cuenta, bueno, se va agregando ese nuevo elemento. Y cuando terminan las iteraciones del segundo ciclo for, simplemente este for pasa a la siguiente posición y con lo cual obtenemos el siguiente valor. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento que esté contenido dentro de nuestra matriz. Estas son las alternativas que tenemos cuando trabajamos con matrices utilizando el ciclo for para acceder a los elementos de una matriz y a su vez mostrarlos en pantalla. Para terminar de comprender de manera correcta cómo trabajaremos con matrices utilizando el ciclo for, vamos a replicar el código que vimos en las diapositivas para corroborar que lo que nos acaban de explicar es correcto. Para ello, nos dirigimos a nuestro IDLE y vamos a crear un nuevo archivo al cual nombraremos for-matrices.py o .py. Y lo primero que vamos a hacer es precisamente crear la matriz con la que vamos a trabajar. En este caso yo la voy a nombrar matrix. Y bueno, ya que tengo mi lista vacía, voy a comenzar a agregar 3 listas anidadas. La primera lista anidada va a contener a los elementos numéricos que son el 1, el 2 y el 3. Después salgo de este par de corchetes, coloco una coma y presiono un Enter. Ahora agregaremos nuestra segunda lista anidada, que contiene a los elementos 4, 5 y 6. Nuevamente salgo de los corchetes, coloco una coma y presiono Enter. Y vamos a agregar nuestra tercera y última lista anidada, que contiene a los elementos 7, 8 y 9. Una vez que hayamos creado nuestra matriz, vamos a presionar 2 veces Enter. Vamos a crear un print y después vamos a colocar un par de comillas. Dentro de este par de comillas escribimos: mostrar todos los elementos de la matriz fila por fila. Esto solo es un indicador para que cuando se muestre la impresión en pantalla sepamos qué es lo que estamos viendo. Bien, una vez que hayamos hecho esto, presiono Enter. Y lo primero es crear mi ciclo o bucle for. Así es que escribo for, posteriormente el nombre de la variable que quiero que utilice el ciclo for, que en este caso es la variable row. Después voy a generar un espacio, le voy a indicar dentro de qué objeto iterable va a trabajar. En este caso será dentro de la matriz que se llama matrix. Agrego 2 puntos y presiono Enter. Simplemente voy a imprimir en pantalla el contenido de la variable que está utilizando el ciclo o bucle for, que es mi variable row. Posteriormente voy a presionar 2 veces Enter, voy a borrar las tabulaciones y voy a crear otro print. Agregamos un par de comillas y dentro de este par de comillas escribimos: mostrar todos los elementos de la matriz elemento a elemento en columna.
que es la segunda alternativa que veíamos. Así es que presiono Enter y nuevamente lo primero es crear un for, el cual va a tener una variable que se llame row. Posteriormente voy a colocar in matrix, ¿vale? Agregamos 2 puntos. Ahora voy a presionar Enter y voy a generar nuestro ciclo o bucle anidado. Recordemos, esto es un ciclo dentro de otro ciclo. Ahora, este for se va a encargar de recorrer las columnas de mi matriz. Así es que le asigno también una variable, la cual le voy a nombrar element, espacio, in, y le voy a decir que el objeto iterable con el que va a trabajar es precisamente con la variable row. Ahora agregamos 2 puntos, presiono Enter y finalmente vamos a imprimir en pantalla elemento a elemento. Así es que coloco la variable element, solo aquí me equivoqué, aquí es con element perfecto. Una vez hecho esto voy a presionar nuevamente 2 veces Enter, borro las tabulaciones y nuevamente voy a crear otro print. Aquí coloco un par de comillas y dentro de este par de comillas escribimos mostrar todos los elementos de una matriz en formato de matriz. Así es que voy a generar un Enter después de nuestro print y vamos nuevamente a crear nuestro for. En este caso será nuevamente for, espacio row, espacio in, matrix. Agrego 2 puntos, un Enter. Vamos a generar nuestro segundo for. Aquí voy a poner element, espacio, in y ahora le indicaré que va a trabajar con el objeto iterable row. Agrego 2 puntos, un enter y posteriormente voy a mandar a imprimir estos elementos. Entonces coloco element, seguido de una coma, un espacio y colocaremos el parámetro end. Agregamos un signo de igual, un par de comillas y después aquí un espacio. Voy a presionar Enter y voy a borrar una tabulación. Y aquí voy a escribir print. Esto es, como recordamos, para únicamente generar el salto de línea y por supuesto que nuestros elementos se vean en la pantalla en formato de matriz. Y bueno, con esto pues ya hemos terminado de generar todas las alternativas que vimos en las diapositivas. Ahora, vamos a guardar y ejecutar este programa para ver cuál es su comportamiento. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, podemos ver que en efecto, en primer lugar, nos mostró lista por lista, lista por lista, pero obviamente en formato de matriz. Esto es muy conveniente cuando solo queremos mostrar precisamente todos los elementos, pero lista a lista en formato de matriz. Después aquí, como podemos apreciar, en efecto nos mostró desde el primer valor hasta el último valor contenido en nuestra matriz, pero en formato de columna. Y finalmente, bueno, nosotros también nuevamente mostramos elemento a elemento, pero en esta ocasión lo hicimos a través de un formato de matriz. Como puedes darte cuenta, trabajar con matrices utilizando el ciclo for es de gran utilidad. Para ello es muy importante que ya conozcamos y tengamos un perfecto control tanto de la sintaxis para los ciclos o bucles, así como de las posiciones al trabajar con listas y listas anidadas. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!